Baruch atah Yahweh Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav betzivanu, hadivrei hatorah, haderech Yahashua, Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua, que es quien salva. Es el camino, la verdad y la vida. Hoy nos convoca la Parashá Tzav, que significa y habló. Habló en el sentido de una orden dada desde el Eterno. Y dice, y habló Yahweh a Moshe, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que, puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá, pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Entonces aquí habla de qué debe hacer la persona, el ser humano, que roba, que miente, que hace algo en contra de su prójimo, incluso un robo también del honor, porque la calumnia es también considerada un tipo de robo, un robo del honor, porque es una mentira y está considerado mentir. El robar es algo ilícito y es también mentir, por lo tanto, al ser un pecado, para que no se convierta en un pecado capital, se le da la posibilidad al mentiroso, a la persona que falta la verdad o que calumnia a otra persona, el hecho de el arrepentimiento y de restituir a través de hablar de ello, si ha sido en público, restituir a esa persona en público, si ha hablado en privado, restituir a esa persona en privado. Si la calumnia ha sido divulgada por muchos sitios, en esos sitios donde ha ido a divulgar, él debe rectificarse y arrepentirse diciendo la verdad. Esto está también en Hechos 5:4 y en Colosenses 3:9. Vamos a Hechos 5:4 y dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Yahweh, a Dios. Y esto es referido al acto que cometió Ananías y su esposa al ocultar el dinero de su herencia en vez de entregarla a los apóstoles, y al mentir, al defraudar, dando una parte y no dándolo todo. Y es esa metáfora de cómo no mientan realmente a los hombres, porque a los hombres podemos mentirles, pero al Creador no se le escapa ninguna de nuestras mentiras y de nuestros engaños. Por lo tanto, es a Él a quien le habían mentido, y en ese momento, en ese acto de engaño hacia el Espíritu Santo, que ellos habían sido testigos de ese Espíritu Santo, habían estado en Pentecostés, por lo tanto tenían muchísimo más responsabilidad sobre sus actos, y en ese momento, en ese acto mismo, él cae muerto en ese instante, Ananías, y después cae muerta su mujer en el instante. O sea, se generó el juicio instantáneo y se les fue quitada la vida en ese momento.
Después hablamos de Colosenses 3:9 y dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, porque debemos revestirnos de ese nuevo hombre, del cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni sitia, ni extranjero o salvaje, siervo ni libre, mas Cristo, el Mashiach, es el todo en todos. En Levítico 6:8 vuelve a hablar Yahweh con Moshe, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y pondrálas junto al altar. Dice: después se desnudará de sus vestimentas. ¿Y qué son estas vestimentas de lino? Son las obras de los santos, son la justificación de los justos. Estas obras de los justos, esta justificación de los santos, son nuestro Yahshua HaMashiach. Él nos justifica delante, con Él nos vestimos, en Él nos vestimos, en sus obras y no en las nuestras, para que nadie se gloríe. Y es a través de sus vestimentas humildemente llevamos, porque no las merecemos, por supuesto. Él es santo y justo, Él es perfecto frente al Creador. Es a través de Él en que recibimos esas vestiduras de sacerdotes, de sumos sacerdotes, y por lo tanto no debemos contristar ese Espíritu Santo de Dios, y debemos respetar y honrar ese gran regalo, ese gran tesoro que son sus vestimentas de lino fino y blanco. Y dice Ezequiel 44:19, nos aclara: y cuando salieren al atrio de afuera al pueblo, se desnudarán de sus vestimentas con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos. Así no santificarán el pueblo con sus vestimentas. ¿Ves? Ahí nos está aclarando que estas vestimentas no santifican, y esas son las vestimentas de nuestro Creador, a través del cual Él nos ha dado este precioso regalo en Yahshua Mashiach, en enviarnos a nuestro Salvador, y a través de Él recibimos esa salvación, esa santificación, ese ser apartados del mundo. Cada día nos guía más el Espíritu Santo a esa santificación, a ese ser apartados, y nos amoldamos cada día más a través del estudio de su palabra, de su Antiguo Testamento y de su Nuevo Testamento, de la unión de ambos. Es como caminamos, porque cada uno es una pierna de este texto que nos hace andar en su pensamiento, en su mente, en su voluntad, y no en la nuestra. Él, Yahshua, nos enseñó el camino, y a Dios, a Yahweh, nadie le conoce, nadie entiende y conoce su mente, porque la mente de Dios es incognoscible. Por lo tanto, solo tenemos la mente de Dios a través de Yahshua Mashiach. Él es quien nos guía en este caminar hacia esa voluntad del Creador, hacia entender esa voluntad del Creador, y a través de un paso, ese paso que es absolutamente de fe. Puede ser generado desde el entendimiento, puede ser generado desde el amor, pero es absolutamente de fe, de confianza. Y esa confianza va en crecimiento a medida que entendemos su voluntad, entendemos sus juicios también, entendemos su ira también, entendemos su amor, entendemos cómo Él quiere que le amemos, porque
el amor del Creador, Él nos lo pide, que lo demos a través de la obediencia, a través de el entender y el asumir su voluntad a través de sus mandamientos. Como un hijo muestra a un padre que lo ama, porque es bueno con él, porque es obediente a él, porque hace todo para agradarle a su padre, por amor. Y esta es la ley del presente, habla en el Levítico 6:14. Dice: han de ofrecerlos los hijos de Aarón delante de Yahweh, delante del altar, y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente, y de aceite y todo incienso que está sobre el presente, háralo arder sobre el altar por memoria en olor suavísimo a Yahweh, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Esto es sin levadura, se comerá en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo. El atrio del tabernáculo, que el tabernáculo representa nuestro cuerpo. Este cuerpo sin levadura. Debemos quitarnos las levaduras. Las levaduras son las doctrinas equivocadas, todas aquellas que nos hacen convertirnos en legalistas, a los que solamente se rigen por la Torá, y que nos hacen convertirnos en religiosos, en todos aquellos que solamente creen que a través del perdón de los pecados y de la absoluta fe pueden llegar al amor de Dios. Y el amor de Dios es las dos cosas, es la unión de ambos, es ese caminar en sus mandamientos, caminar en obediencia por amor, no por obligación, no por pretender un resultado, no por pretender la salvación, porque la salvación nos es dada como un regalo, es algo que ya tenemos desde el momento en que confiamos en Él y caminamos su camino y dejamos de caminar nuestros caminos. Y todo está en la Torá justamente para que entendamos cuál es el camino del bien, entendamos cuál es el pecado, entendamos dónde está el mal. Si no hay ley que nos muestre lo que está bien y nos separe de lo que está mal, caminamos en confusión, caminamos en sufrimiento y en dolor, porque hacemos las cosas en ignorancia, y el ignorar la ley no te exime de ella. El que tú no sepas que en un país está prohibido caminar descalzo por la acera no te exime de que te puedan poner una multa por hacerlo, o te puedan llevar preso incluso si te resistes. Pues lo mismo pasa con la ley de nuestro Creador. La ley existe tanto si la conoces como si no. ¿Qué pasa con los que no la conocen? Es como un barco sin un navegante, es como un barco sin una brújula. No saben para dónde van y todo es confusión. Y cuando tú tienes una guía, cuando tú tienes la palabra que te guía, la ley que te define lo que está bien de lo que está mal, lo que es santo de lo que es profano, sabes cómo caminar. La Torá también está para guiarnos en la alimentación. La Torá también está para guiarnos en nuestras relaciones, en cómo debemos comportarnos cuando cometemos un error, cuando pecamos. Es inevitable que pequemos. Es muy difícil porque estamos atados a este cuerpo de carne, a este cuerpo físico. Pero debemos ser cada día más espirituales y menos carnales. Y es un camino que debemos realizar. Es un trabajo constante, diario, de limpieza de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestro interés más profundo, escudriñarnos como escudriñamos la Escritura, indagar en nosotros mismos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué debemos quemar en ese altar. Todos estos sacrificios de animales eran una representación física
de algo espiritual. La Torá física nos enseña para entender nuestro espíritu, porque ¿cómo nos va a hablar Cristo, el Mesías, de cosas espirituales si las cosas terrenales no las entendemos? Debemos primero entender nuestra naturaleza terrenal, primero arrepentirnos, transformar nuestra mente, adaptarla a la del Creador, para después poder entender las cosas celestiales. No puede entender el cuerpo al espíritu, y solamente hacen la paz, se reconcilian ambos cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios que los une, porque este Espíritu Santo lo atraviesa todo, lo penetra todo, lo permea todo, permea hasta los sitios más profundos de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente, sitios donde nosotros no podemos llegar por nuestra propia incapacidad, por nuestra propia limitación como seres humanos. Entonces Él permea en esas capas y las hace emerger para que nosotros entendamos, para que nosotros veamos dónde debemos restituir, restaurar, quitar, quemar, limpiar. Y es muy importante en ese proceso la oración. No hay nada más terrible que no tener compasión de tu propia alma. No hay nada más terrible que una persona que no le importa su propia condenación eterna. Debemos alertar a todos aquellos que no han querido oír, que no han querido encontrar, que no han querido escuchar. Y si oramos y si pedimos por los demás, se nos abrirán esas puertas para que podamos tener esa oportunidad, esa posibilidad de decir la palabra justa, de estar en el momento justo, de ser bálsamo en el dolor y en el sufrimiento. El Creador todo lo permite para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos entender y arrepentirnos. Porque no hay peor ciego, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Debemos encontrar esos espacios también en nosotros mismos, en los que hemos estado en sordera espiritual, en los que hemos vivido en ceguera, y permitir a nuestro Creador a través de Yahshua Mashiach que nos cure, que nos dé la luz, que nos dé la vista. Y es en su palabra. Él es el único que nunca tuvo levaduras, Él nunca tuvo demonios, Él nunca estuvo en posesión de estas entidades del físico. Y Él siempre recordó quién era y de dónde venía y a qué había venido. Él era el mensajero del Creador. Él era el Dios mismo en un cuerpo humano, porque Él encarnó en sí mismo los 7 espíritus de Yahweh, las 7 lámparas de la menorá. Y en el capítulo 7 decimos: asimismo está la ley de la expiación de la culpa. Es cosa muy santa. Esta es la ley de la expiación de la culpa, ¿vale? Y aquí explica un poco de qué se trata. Dice, en el lugar donde degollar, en el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, rociarán su sangre en derredor sobre el altar, y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola, el sebo, todo lo que cubre sus intestinos, los 2 riñones, el sebo. Los riñones representan el cerebro, y quitará el redaño. Las grasas representan todo aquello que no podemos digerir, que no terminamos de digerir, todas aquellos conflictos enquistados, ¿no? El sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de la culpa.
Todo varón de entre los sacerdotes la comerá será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa, una misma ley tendrán, será el sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Entonces este es nuestro sumo sacerdote que hace esa reconciliación con esta expiación por la culpa. Y esto lo vemos en Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Porque debemos entregarnos a nuestro Creador, debemos darnos, porque Él nos permite tener libre albedrío, pero no todo lo que está permitido está bien ante los ojos de nuestro Creador. Esto lo explica 1 Corintios 10, a partir del 13 al 23. Dice, nos ha tomado tentación sino humana, más fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, para que puedas aguantar en esa tentación para caer. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque eso es el mayor orgullo, es lo peor, la idolatría de nuestro propio cuerpo, de nosotros mismos. Dice, como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel que es un pan, que es Cristo. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican a demonios y no a Yahweh. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. A esto se refiere, a que no podemos participar con las obras del mal. No podemos ser partícipes, debemos denunciarlas, debemos apartarnos, separarnos de eso, de las comidas, de lo que comen en el mundo. No podemos estar tomando Coca-Cola si sabemos que eso es completamente negativo. No podemos estar haciendo un montón de cosas que comen la gente, cerdo, conejo, y les da igual. Y eso es participar con la mesa de los demonios, porque sabemos, los que hemos estudiado la Escritura, que eso está prohibido. Dice, ¿o provocaremos a celo al Señor, al Adón? ¿Somos más fuertes que Él acaso? No. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Que la misericordia de nuestro Creador nos permita hacer y deshacer a libre voluntad, a libre albedrío, no significa que todo sea por nuestro bien. Él nos ha marcado un camino, Él nos ha dicho cómo debemos alimentarnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos relacionarnos con el mundo. Está en nosotros el querer ser santificados, el ser apartados o no. Es nuestra decisión, y en base a esa decisión estaremos más cerca de Él o más lejos. ¿Y qué pasa cuando una persona que ha naufragado está muy lejos de la mano que rescata? No puede ser rescatada, porque el que rescata no la quiere rescatar.
No, el Salvador, el salvavidas, quiere rescatarla, pero no da de sí más allá, porque esa misma persona se ha puesto en esa situación de máximo peligro. Entonces no debemos tentar hacerlo a nuestro Creador, porque Él es un Dios celoso, y celoso no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de que Él quiere salvarnos. Él quiere que nadie se pierda, pero nosotros mismos a veces nos perdemos. Y los que hayan vivido muchas cosas en su vida lo deben saber. Buscamos esos caminos que nos llevan a la distorsión y al error. Y aquí también quería comentarles en el capítulo 7, habla en esta parte, en el versículo 15, sobre las carnes, y dice: y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, será el sacerdote que rociare la sangre de los pacíficos, y la carne del sacrificio de sus pacíficos en nacimiento de gracias se comerán el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Esto es igual que en Pesaj, o sea, la carne se comía toda, completa, y todo lo demás se quemaba. El sebo del buey, ni el de cordero, ni de cabra comeréis. Esto también lo aclara. Se come la carne, pero no se come ninguna grasa ni ninguna sangre. Esto está prohibido. Básicamente porque la vida del cuerpo está en la sangre, por lo tanto no comemos la vida. La vida debe volver a la tierra para que sea semilla. Por eso decían de Cristo que su sangre fue semilla, porque transformó la vida de todas las personas que vinimos después de Él. Dice: porque cualquiera que comiera sebo de animal del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de su pueblo. Y si además ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Cualquier persona que coma alguna sangre, la tal persona será cortada de su pueblo. Y después vuelve a hablar de la carne. En el capítulo 8 vuelve a hablar, dice el versículo 31: y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio. Comedla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobrare de la carne y del pan, habéis de quemarlo al fuego. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en 7 días. ¿Ves? Comen la carne. Esa es la carne, también la carne de la dedicación, que está en Éxodo 29, 31 al 32, donde dedican el tabernáculo. Es a través de comer la carne. Y este comer la carne es justamente la representación de nuestro Cristo, de nuestro Mashiach. Y aquí lo habla también como ese Pesaj, ¿no? En Jeremías 7, 21 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandaré, para que os vaya bien. O sea, no les habló de holocaustos, les habló de que lo escuchen. Escuchad, dice, mi voz. Y habló él. Y dijo, y esa voz era como de shofar, era una voz muy potente. Y dice: y no oyeron, ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día
que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, y cada día madrugando enviándolos, mas no me oyeron, porque mataron a todos los profetas, lo dice Cristo. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que quitas la vida de tus profetas, y yo quise reunirte como la gallina reúne a sus pollitos. Dice: y os envié a todos los profetas, mis siervos, cada día madrugando enviando, y más no me oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz, o sea, en orgullo, hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, mas no te oirán, aún los llamarás y no te responderán. Les dirás: por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Yahweh, su Elohim, ni tomó corrección, perdiéndose la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Y aquí le recomienda al profeta cortarse el cabello y arrojarlo, y dice: y levanta llanto sobre las alturas, porque Yahweh ha aborrecido y dejado la nación de su ira. Y se refiere a Judá, ¿no? Y dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahweh, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre fue invocado, amancillándola. Y esto es terrible, lo que estamos viviendo hoy es exactamente eso, a nivel de que cada uno de nosotros es el templo de Yahweh, y ese templo ha sido mancillado por ese pinchazo que ya sabemos qué es lo que ha hecho. Y es algo terrible que ahora estamos viendo, ese caos increíble en Jerusalén, y cómo la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Dice: han edificado los altos del Tofet, que es el valle del hijo de Ginón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Esto en el valle de Gijón, es el Gei Ginón, es donde estaba este valle, y es al que se refieren, como la traducción, como los infiernos, ¿no? El Geihinón, al que se refiere Cristo. Y estos niños que eran quemados allí eran quemados ante el ídolo Moloch. Por tanto, de aquí vendrán días, ha dicho Yahweh, que el Señor los reprenda, perdón. Dice: he aquí vendrán días, que ha dicho Yahweh, que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza, y es el nombre que actualmente tiene en Israel. Dice: y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén voz de gozo, voz de alegría, voz de esposo y voz de esposa, porque la tierra será en desolación. Y esto es la profecía para estos tiempos y para esta Jerusalén que se ha transformado en una ramera. Es esta ramera que ha ido con los reyes de la tierra en vez de ir por su creador. Dice: en aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán los huesos de los reyes de Judá, los huesos de los príncipes, los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y todo el ejército del cielo, a quien amaron, porque es el ejército del cielo, son todas las estrellas, las constelaciones, todo eso. Son entidades arcónticas a las que adoran, ¿no? A quien amaron y a quienes sirvieron, y en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron y a quienes se encorvaron, y no serán recogidos ni enterrados, y serán por muladar sobre la haz de la tierra, porque escogiéronse la muerte antes que la vida. Por todo el resto que quedare de esta mala generación, en todos los lugares en donde los arrojaré yo a los que quedaren, dice Yahweh de los ejércitos, Elohim Sebaot. Jeremías 9 del 22 al 23 dice: habla así ha dicho, habla, igual que habló, ¿no? Habla, dice: así ha dicho Yahweh: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la haz del campo, y como manojo tras el segador.
que no hay quien lo recoja. Así, dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Quiere justicia, quiere juicio. Para que haya justicia tiene que haber juicio. Pero Él es misericordioso, Él perdona. Si te arrepientes, ¿cómo vas a perdonar a alguien que nunca se ha arrepentido? Tú no le haces ningún favor a esa persona. Si tú la perdonas a esa persona que te ha calumniado, que te ha hecho mal, sin que esa persona tenga la posibilidad de arrepentirse, estás fomentando su propio orgullo. Y eso es una sangre que te será reclamada a ti. Tú no debes perdonar si no hay arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento de parte del otro. El perdón absoluto de nuestros pecados lo hemos recibido en Cristo. Él perdona a todos, sin excepción, pero a todos los que se arrepienten. Los que no se arrepienten, no reciben perdón. ¿Cómo vas a ser perdonado si no te has arrepentido? Y si en tu corazón no hay absolutamente ningún atisbo de conciencia, ni de arrepentimiento, ni de rectificación del mal hecho, de querer restituir el mal hecho y hacerlo bien. No estás haciendo ningún bien en perdonar a una persona mala que no se arrepiente. Estás fomentando ese mal. Y ese mal que hoy es contigo y mañana será con tu vecino y pasado con otro y así. Las personas tienen que cambiar, tienen que mostrar verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento no es solamente una lágrima de cocodrilo. El verdadero arrepentimiento es cambiar tu mente y adaptarla a la mente de tu Creador, asemejarte cada día más a Él. Y eso trae el perdón. Nosotros no somos jueces de nadie, pero tú no puedes estar al lado de una persona mala. ¿Qué tiene que ver el bien con el mal? ¿Qué conciliación tiene la oscuridad con la luz? Ninguna. Por lo tanto, una persona malvada que no se ha arrepentido y que sigue haciendo el mal debe estar bien lejos de ti. No puede estar cerca de ti. Dios la juzgará, sí, por supuesto. Tú no eres juez de nadie, por supuesto que no. Pero no debes acercarte y debes dejarle muy claro por qué. Debes dejarle muy claro por qué. Hace falta valor también para enfrentar el mal. No todos tienen ese valor. Pero en esa valentía de enfrentar el mal y decirlo, le estás dando también la posibilidad y la oportunidad a esa persona de entender que está haciendo mal y de cambiar. Si no, siempre seguirá siendo igual. Y hoy es contigo y mañana con otra persona. ¿Y qué beneficio haces? ¿En qué estás salando? No eres la sal de la tierra, ya no eres sal. Eres algo insulso que se puede tirar y ser hollado. La sal escuece, quema. ¿Por qué? Porque en el contacto con las heridas, en el contacto con las sangres, quema. En una persona que no tiene sangres,
que no anda hablando mal de los demás, que no anda haciendo el mal a los demás, no le pasa nada. La sal es bonita. Tocarla, acariciarla, no hace nada, no hay una reacción. La reacción de la sal es sobre las sangres, sobre la carne abierta. Esa carne abierta que es sin vestiduras es donde quema. Y las personas que se acercan a la sal con esas sangres terminan haciéndose, quemándose un poco. Entonces debes ser esa sal para el mundo, si no eres igual que el mundo, si no estás completamente asimilado al mundo. Y de nada sirve estar asimilado a este mundo, porque ya vemos a dónde lleva. ¿Qué es lo que trajo la muerte al mundo? El pecado. Dios no creó la muerte, Dios creó vida eterna. El pecado que nosotros elegimos es lo que trajo la muerte, la distorsión, y nos hizo caer como especie, como humanidad. Por lo tanto, debemos asimilarnos cada día más al bien, a la vida, a la misericordia, a la palabra, y entender que lo que está escrito se cumplirá. Es su palabra y es eterna. No caduca. Su palabra no caduca. No tiene fecha de caducidad. Él hace las cosas para que duren eternamente. Y eso es la verdad. La verdad es eterna. Y no necesita que nadie la defienda. Se defiende por su propio peso. Y se sostiene a sí misma. No necesita que nadie la sostenga. La mentira sí necesita ser sostenida. La mentira necesita defensores, mercenarios, pero los necesita. Necesita divulgadores, propaganda, y tarde o temprano termina cayendo. Y cuando cae, su caída es estrepitosa y vergonzosa. Es muy vergonzosa la mentira. ¿Por qué avergüenza? Porque avergüenza el alma. Avergüenza lo más profundo que tenemos en nosotros, lo más puro, lo que se mantiene ahí intacto. La conciencia, para los que todavía la conservan, para los que todavía tienen. Es un síntoma de que tienes conciencia, es que tienes vergüenza. Cuando pierdes la vergüenza, preocúpate, porque es que ya no tienes conciencia. Preocúpate de esas personas que no tienen vergüenza, porque han perdido la conciencia. La han tapado tantas veces, la han machacado tantas veces, que ya no les queda para tener vergüenza. Por lo tanto, el Creador quiere que le escuchemos. Y Shema, escucharle, no es solamente oír y ya está. Shema es oír, escuchar. Es la escucha profunda, con conciencia, estando presentes. Consciente, estar en el lugar presente y obedecer y hacer en mi vida que sea manifestado eso que he escuchado, eso que he oído, eso que he entendido en una transformación en mi vida. Se ve esa transformación, es evidente. Aquí quería leerles Marcos 12, a partir del 28. Dice, llegaron unos escribas y fariseos, que habían oído disputar y sabían que les había respondido bien, y le preguntaron a nuestro maestro, a Yahshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yahshua, Jesús, les responde, el primer mandamiento de todos es Shema, oye, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es.
Nuestro Dios uno es uno, no hay dos, es uno, no hay tres, es uno. Él nos mostró el camino hacia el Padre. Nadie tiene al Padre si no tiene al Hijo, nadie tiene al Hijo si no tiene al Padre. Es uno, es el mismo, es uno y el mismo. Dice, amarás pues al Señor tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, corazón, alma, mente, de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todo lo que tienes, tus fuerzas me odeja, de todo lo que tienes, de todos tus intestinos, tu hígado, todo, porque esto está relacionado con un órgano, cada uno, el alma, el corazón, la mente. Se refiere al corazón, al cerebro, a la mente, a los intestinos, al hígado, dice al alma. ¿Ves? Todo el cuerpo, alma y mente, con todo lo que tienes. Y el segundo mandamiento es semejante a al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por eso es tan importante la intención con la que hacemos las cosas. El interés que ponemos, ¿realmente lo haces desinteresadamente por los demás? Lo que estás haciendo, analicémonos, examinémonos a nosotros mismos. Eso es el amor, la intención más profunda, que sea desde ese amor. Y esa fe perfeccionada en el amor es la que nos da esa paz, ese gozo, esa alegría de vivir, de estar a pesar de los tiempos terribles y turbulentos que nos van a tocar cada vez más, vivir en ese gozo de tu Creador, de sentirte uno con Él. Porque así como Él es uno con el Padre, a través de Él somos uno con Él y con el Padre. Porque la mente del Creador nadie la conoce, pero la mente de Cristo nos ha sido dada para poder entender, para poder amar a nuestro Creador y entenderle, entender sus juicios, entender su mente, que Él quiere que haya justicia. Y solo puede haber justicia verdadera si seguimos la ley de Dios, si seguimos sus mandamientos, si cumplimos con su palabra como hijos obedientes y le amamos verdaderamente. Ese es el verdadero amor. ¿Y cómo amas a tu prójimo? Lo amas mostrando tu vida, la transformación, dando tu testimonio de vida, de cómo Cristo ha transformado tu vida, dándole lo que necesita. Si esa persona está necesitando palabra, pero si esa persona está pasando frío y hambre, tú no te le pongas a hablarle de la Escritura. Dale de comer, dale vestido. Es ver la circunstancia exacta, es tener esa inteligencia que nos ha dado Dios para algo. Utilizar las herramientas que el Creador nos ha puesto para entender y para hacer, no solamente para quedarnos en lo intelectual. Hacer cosas buenas por los demás. Dar servicio, dar un servicio verdadero a todos, a tiempo y a destiempo, al que quiera y al que no quiera escuchar. Ya les caerá la ficha, ya les entrará la semilla, ya germinará cuando deba germinar. Llega. Y luego haces un review de tu vida y examinas hacia atrás y te das cuenta, uy, mira, aquí esta persona hizo esta acción del Espíritu Santo en mí y yo no estaba preparada en ese momento. Y otra persona hasta que llega tu momento. Y así como Yahshua ha citado el Antiguo Testamento, que en realidad no es antiguo, es la Torá. Es la senda antigua, es la palabra del Creador, es a través de la cual Él le enseñaba.
es el conocimiento a través del cual Él enseñaba. Es la base para el entendimiento de esta realidad. Es nuestra guía, nuestro instructor. Entonces, quiero leerles dónde está exactamente esa frase que él dice. Está en Deuteronomio 6, a partir del 4 hasta el 6, pero bueno, puedo leer un poquito más. Dice, Shema Israel, dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Eloheinu, uno es. Entonces lo digo en hebreo, Shema Israel, Hashem o Yahweh, Eloheinu, Yahweh, uno es. Es uno, es un ejad, y uno es en hebreo, es ejad, que es un uno de muchos. Eso es un Elohim, por eso está en plural. Elohe es singular, Elohim en hebreo es plural. Por eso no es que signifique dioses, sino que son muchos en uno. Todo el pueblo de Israel es un Elohim, es uno, a una. ¿Cuándo es uno? Cuando tienen una mente y un mismo corazón, un espíritu. Están unidos en espíritu. Todos aquellos que creemos en el verdadero Elohim somos uno. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder, meodeja, con todo tu poder. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Es una marca, la marca de la mano derecha, la marca entre los ojos. Es una señal. Llevar estas palabras, estos dos mandamientos. Estas son las sendas antiguas. Este es el principal mandamiento. El cumplir con eso, el tener a Dios todo el tiempo en el entrecejo, en la mente. Porque si la mente, el centro del cuerpo, el ojo de la mente es tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Pero si tu ojo es luminoso, si tu ojo está con el Creador, el centro de tu mente está conectada con Él en todo momento, en esa conexión, pues todo tu cuerpo se iluminará. Serás como un faro, como una lámpara encendida. Y las lámparas no se esconden, no son para estar tapadas, son para ponerlas y que alumbren toda la casa. Dice, has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Frontales, igual que los sacerdotes llevaban ese frontal que decía Kadosh a Yahweh, santificado para Yahweh. Y esta para allá habla también de esa santificación, de esa unción a través del aceite, porque aceite significa Shemen y es un acrónimo de Neshama, y Neshama es alma, es esa alma adicional, esa alma que está cerca del Creador, es esa conexión con nuestro Creador. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus portadas, y será cuando Yahweh tu Elohim te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Qué ciudades son estas? Las ciudades que tú no edificaste. No son físicas, son espirituales, porque todo lo que se manifiesta a nivel físico primero existe en el plano espiritual. Por lo tanto, todas estas casas, estas cisternas cavadas, estas viñas, estos olivares existen en el mundo espiritual y ya nos son dadas, ya las tenemos como herencia. Es esa la verdadera patria que buscamos, no una patria terrenal, es una patria celestial, porque esa patria celestial es la que es eterna. Esa patria celestial es la que es verdadera. Esa patria celestial
es la que es imperecedera, la que existe para siempre y en la que podremos estar con nuestro Creador y con nuestro Mashiach, nuestro Salvador, nuestro ungido. Mashiach también significa ungido, así como los sacerdotes son ungidos, así como ungió Moshe a Aarón de esa misma forma. Es la representación de ese sumo sacerdote que tenemos eterno, de esa orden de Melquisedec. Y esto quería leerles, está en Hebreos 7 del 16 al 28. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y esto está en Salmos 110:4. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, la Torá, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Yahweh. A través de la Torá, a través de la ley, nos acercamos a nuestro Creador. Ese es el Corbán, es un acercamiento. De ahí viene la palabra sacrificio. Dice, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, ciertos sin juramento, fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que lo dijo, dice, juró a Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec. Esto está en Salmo 110:4. Tanto de mejor testamento es hecho nuestro fiador, Yahshua. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Entonces iban pasando uno y otro sumo sacerdote o Cohen Gadol. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos, por todos sus pecados pasados, presentes y futuros, eterno. Es un perdón y una salvación eterna. Lo que pasa es que llega un punto en que se termina la gracia. La gracia se termina, la misericordia, cuando todavía no te has arrepentido, no has recibido el Espíritu Santo, no has entendido este camino que hizo Cristo y este perdón de los pecados, y te llega la muerte. Ahí termina el fin para ti de tu gracia y la condenación eterna para tu alma. Pero si logras arrepentirte antes, si logras pedir perdón y realmente recibir el Espíritu de Cristo en tu corazón, pues recibes el perdón de tus pecados. Dice el 26, porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como nosotros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Es el Pesach, es el sacrificio, es la Pascua perfecta. Él vino y cumplió ese sacrificio, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Peco hoy y mañana también? No.
No se trata de que podamos pecar, se trata de que Él nos ha perdonado para siempre. Y a través de ese perdón recibimos misericordia y nosotros tenemos esa responsabilidad grandísima de haber sido perdonados. Y por lo tanto, debemos, por amor a Él, caminar en santidad. Ese es el siguiente paso. El primer paso es que somos justificados. El segundo paso es que nosotros mismos, por amor, nos santificamos. ¿Y cuál es el tercer paso? Finalmente, la glorificación de nuestro cuerpo. ¿A través de qué? De esa gran voz, de esa gran redención, de todo. De todo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Debemos saber que tenemos ese sumo sacerdote, que Él está en ese tabernáculo hecho no de manos humanas, sino eterno y celestial, intercediendo por nosotros. Y ese sumo pontífice siempre limpió absolutamente de todo pecado, de todo sacrificio. Eso es lo que pagó. Pagó con su sangre todos los sacrificios. Ya no hacen falta más ningún sacrificio de animal. Él ya los pagó. Por lo tanto, nuestra redención es por gracia, por fe, por creer en Él, creer en su capacidad de perdón, creer en que es mediador de este nuevo pacto y tuvo que morir para poder remitirnos de todas nuestras rebeliones y de todo el mal que había, y para que pudiéramos recibir esta promesa de esta herencia eterna. Es una promesa, ¿por qué? Porque será cumplida cuando hayamos ganado la buena batalla, cuando hayamos vivido a través de sus pasos, a través de sus caminos y no de los nuestros, y haber cumplido su voluntad. Hebreos 13 del 11 al 16 nos dice: porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, por el Cohen Gadol, son quemados fuera del real, por lo cual también Yahshua, Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del real, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos por medio de Él a Yahweh sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre, dar testimonio, y de hacer bien y de la comunicación. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Yahweh. Obedecéis a todos quienes os guían, sujetaos a vuestros guías, sujetaos a vuestro maestro, a Yahshua, a los que velan por vuestras almas. Acá nos habla de que debemos sujetarnos a las personas que han hecho este estudio, que han hecho este camino,
previo y que guían a través del Espíritu Santo a las ovejas. Pero sobre todo debemos sujetarnos a nuestro Creador a través de Yahshua Mashiach, porque solamente Él es este príncipe de paz. Debemos entender que en este tiempo veremos cumplir toda esta palabra, y ese sonido del shofar, ese sonido de la trompeta, será la voz de su palabra, la que debemos oír y rogar para poder oír. Y debemos pedir para poder ser dignos de escuchar. Porque sólo así podremos ser transformados y llegar a esa Jerusalén celestial en la compañía de millares y millares de ángeles, que será la congregación de todos los primogénitos y de todos los que están alistados en los cielos, los que están escritos en el libro de la vida, y que solo el Elohim, Yahweh, nuestro Dios, es el único juez de todos, tanto de espíritus como de personas, tanto de justos, hechos perfectos, como de los que no lo son y están en lo opuesto absolutamente. Y tenemos un mediador de este nuevo pacto, que es Yahshua Mashiach, y a través de su sangre, que habla mejor que la sangre de Abel, nos está dando la oportunidad de ser redimidos, de ser hechos nuevas criaturas, de nacer de nuevo, a través de sus aguas, las aguas de vida, que son su palabra, y que son la escritura en la que Él nos guía a toda la verdad. Shalom.